tenemos ya aquí en plató a dos virólogos, vienen desde Nueva York, bueno, son españoles, pero están, bueno, la vanguardia de la investigación sobre la COVID-19. Tenemos aquí en plató a Adolfo García Sastre y el virólogo. Muy buenos días, Adolfo. Sí, bueno, gracias. Gracias por tenerme aquí en el programa. Gracias por pasar por Cádiz y por aceptar la invitación también. Ahora hablaremos, ahora desarrollaremos y nos plantaremos sobre la mesa esa situación, ¿no? Mañana hay conferencia en el Hospital Puerta del Mar, conferencia a nivel profesional entre sanitarios y, bueno, puesta al día en la infección por COVID-19, nuevas estrategias terapéuticas. De eso se hablará mañana en el Puerta del Mar, aquí en Cádiz, y también contamos con nosotros acompañando en esta mesa Ana Fernández Esma, viróloga también del Monte Sinaí, los dos, no lo he dicho. Sí, Bueno, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal por Cádiz? Bien, ¿no? Por Cádiz fenomenal. Un poquito de poniente, pero bien, se agradece. Mejor así, ¿eh? Se agradece. Bueno, pues ahora hablaremos con ellos, pero antes vamos a continuar anunciando los temas que llevamos en este programa de hoy. Estará con nosotros el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, Manuel Queiruga, y nos hablará de esa reunión que tuvieron la semana pasada con el presidente de la Junta, con Juan Manuel Moreno Bonilla, con todos los centros comerciales abiertos de Andalucía. Y para cerrar tendremos a dos asociaciones. Tendremos a Autismo Cádiz y también a FEGADI, la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad, para hablar de empleo e inclusión sociolaboral. Justamente ya hablamos la semana pasada con las cooperativas, ¿no? con FAECTA, para conocer cómo se desarrolló esa reunión en el Ayuntamiento de Cádiz, en el IFEF, en el Instituto de Fomento, Empleo y Formación, con el concejal de Fomento, y las propuestas por parte del Ayuntamiento de Cádiz para esto, para la inclusión sociolaboral y cómo les afecta a estas asociaciones y a sus beneficiarios. Bueno, vamos a comenzar, como cada día, haciendo el repaso a los datos del fin de semana relacionados con la pandemia. En la provincia se superó este sábado el millar de nuevos contagios. Los últimos datos de los que se dispone, facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que, como recordamos, los fines de semana pues no recopila. Hoy se conocerán los datos del fin de semana. Estos son a fecha de viernes 23 de julio. Bueno, pues son de 1.015 casos nuevos. Los ingresos solo aumentaron en 5 personas, hasta un total de 110, y las hospitalizaciones en UCI se quedan como estaban el pasado viernes, en 11 personas. Además, tampoco hubo que lamentar ninguna muerte más en la provincia. Y bueno, también se ha anunciado por parte de la Junta de Andalucía para esta semana vacunaciones sin citas desde hoy lunes en 6 municipios de la provincia. El Servicio Andaluz de Salud ha programado pues convocatorias masivas de vacunación, como decimos, sin cita, para varios colectivos de centros de salud de referencia de los distritos sanitarios Bahía de Cádiz-La Janda, Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, así también como en el campo de Gibraltar Este y Oeste. La primera pues será hoy lunes en San Fernando, en el pabellón Enrique Márquez Muñoz, y desde el martes sucesivamente en los barrios Villamartín, Algeciras, Jerez y la Línea de la Concepción. Además de estas convocatorias sin cita, en la provincia se continuará la semana próxima vacunando a los colectivos priorizados en el plan de vacunación, tanto en puntos externos como en centros sanitarios. Hasta el 22 de julio se han administrado un total de casi 1,5 millones de dosis en toda la provincia, de lo que podemos decir que casi 700.000 personas, gaditanos y gaditanas, están ya con la pauta completa y poco más de 800.000 con una sola dosis. Y otro anuncio también de la Junta de Andalucía en este fin de semana, que lanza más de 4.000 contratos en julio, de julio a octubre. Ofertará en toda Andalucía más de 25.000 contrataciones por refuerzo de COVID-19 y para garantizar la atención sanitaria durante los meses de verano en los centros de la Comunidad Andaluza. Estas contrataciones, según dice la Junta de Andalucía, suponen un crecimiento del 28% respecto a la planificación del año anterior, en la que se ofertaron más de 20.000 contrataciones. Hay que decir que en concreto en Cádiz se lanzarán, pues eso, 4.306 contratos de mayor duración de julio a octubre y continuarán lanzándose mediante la Bolsa Única de Empleo del SAS hasta final de mes, los contratos de cobertura de reducción de jornada y de 3 meses o menos.
Bueno, y ahora sí vamos a desarrollar la entrevista con la invitada y el invitado que tenemos aquí. Como decimos, si lo estábamos hablando antes, justo cuando estábamos en maquillaje, si hay personas que están ahora mismo en la pomada, ¿no?, en el top del tema que estamos hablando y desarrollando desde hace año y medio prácticamente, son los invitados que tenemos hoy. Ya hemos saludado, buenos días de nuevo, a Adolfo García Sastre. Buenos días. Bueno, en primer lugar, también te presento, Ana Fernández Sesma, gracias también por estar aquí. Gracias. En primer lugar, ¿cómo os pilla a vosotros esta situación? Es decir, comentábamos el cambio, la revolución que ha supuesto a nivel científico de divulgación la pandemia. No sé si se puede decir que sacar algo bueno es que estamos hoy abriendo un programa, estamos hablando de ciencia, cosa que antes a lo mejor no pasaba tanto, ¿no? Sí, es verdad, la pandemia ha cambiado mucho tanto cómo trabajamos como cómo nos conectamos con el público. Está claro que es un problema de todos, no es un problema específico de un determinado grupo de gente, que es quizá lo que estábamos haciendo antes. Ahora es un problema común de todos, de todo el mundo. Y claro, los virólogos que estamos acostumbrados a trabajar con virus parecidos, pues nos hemos volcado todos en este virus para intentarlo entenderlo mejor, para intentar desarrollar fármacos, vacunas, y también mucha gente que no es viróloga, pero que trata con órganos, por ejemplo, pulmón, riñón, patólogos, otro tipo de investigadores se han unido también, porque no es solo un problema del virus, es un problema de la interacción virus-huésped, y por tanto hay que conocer el huésped, hay que conocer el virus, para saber exactamente qué es lo mejor que se puede hacer para poder parar la pandemia. Importante esa divulgación y que a lo mejor que no se quede solo aquí, ¿no?, que ya llegue para quedarse, ¿no? Sí, yo creo que es importante que se nos haya dado un poco de visibilidad a los científicos o a las científicas que hacemos un poquito de divulgación, y aunque no la hagamos se nos ha un poco exigido, ¿no?, hacerla, y yo creo que ha sido una oportunidad tener esa plataforma para poder comunicar lo que se hace, no solo ahora en pandemia, lo que se ha hecho siempre, y que gracias a la investigación básica que ha habido años anteriores hemos podido desarrollar las vacunas como se ha hecho en un tiempo récord, no porque se haya hecho todo de cero ahora mismo, sino porque había toda una ciencia de base que se había estado haciendo durante a lo mejor una década sobre virus parecidos. Entonces, saber que no solamente las cosas funcionan cuando pasa una pandemia, sino que un sostenimiento de esta financiación, por ejemplo, por la ciencia. Hablamos de vacunas, eran las deseadas, las vacunas fueron llegando paulatinamente. Se están trabajando, estáis trabajando en nuevas vacunas también, ¿no? No se ha parado el tema de las vacunas. Sí, se sigue trabajando en vacunas. Está claro que con las vacunas que hay, que son muy efectivas, no se va a poder llegar a vacunar a todo el mundo. Ya no me refiero solo a Cádiz o a España o a Estados Unidos o a Europa, sino todo el mundo, debido a que la cantidad de dosis que se necesitan para vacunar a todo el mundo y la logística que se necesita para administrarla en ciertos sitios donde hay menos recursos es muy complicado, y por tanto se van a necesitar más vacunas para poder vacunar a la gente que ahora mismo no tienen, sobre todo en países que no tienen la capacidad de poder adquirir o de poder distribuir las vacunas que existen ahora mismo. En mi laboratorio estamos trabajando en una vacuna que está basada en un vector vacunal que se puede producir en huevos de pollo, que es la misma forma de producción que existen para las vacunas de la gripe, de tal modo que si fuera una vacuna efectiva se podría producir mucho más fácilmente que las vacunas actuales, mucho más barato, porque la tecnología para hacer vacunas de virus de la gripe en huevos de pollo, que es la misma que se usa para este vector vacunal, es una tecnología que está bastante distribuida entre todo el mundo y que no cuesta mucho dinero, y por tanto eso daría lugar a que pudiéramos tener muchas más dosis. Pero igual que la vacuna que estamos desarrollando nosotros, existen otras vacunas también que también pueden, si se logra probar que son efectivas, ayudar a tener más dosis para poder detener el virus en todo el mundo. Se ha producido también una revolución, ¿no? Técnicas que se estaban probando desde hace tiempo en el tema de la vacunación, se han podido implementar ahora. Estamos hablando del ARN mensajero, estamos hablando de técnicas que ya también están implantadas.
O sea, era una técnica que ya se estaba probando desde 2012, 2013. No había llegado a fase 3, a estudios de fase 3, pero ya se sabía que era segura y eficiente en humanos. Entonces, esto ha sido, debido a su rápida producción de este tipo de vacunas, que las primeras que salieron, pero no quiere decir que sean las únicas, ¿no? Y lo que sí que se está haciendo es, ahora mismo, para vacunas que se resistían, para distintos virus que no teníamos vacunas buenas, obviamente se van a probar este tipo de tecnología que a lo mejor ayuda a que haya más facilidad de encontrar una vacuna más eficiente. Entonces sí va a cambiar un poquito el panorama. Y Adolfo, el tratamiento. Tenemos la vacuna, que ha sido el primer plan de choque necesario, esperado, rápido, muy rápido, para lo que normalmente se estila, ¿no? O se exige científicamente, ¿no? El tratamiento. Ahora estamos no con tanta ansiedad, pero sí estamos esperando esa pastilla, ese tratamiento, que aunque lo pilles el virus, te lo puedas quitar tranquilamente yendo a la farmacia. Sí, el tratamiento pues se ha tardado más y se sigue tardando todavía. Hemos tenido mucha suerte con las vacunas. Este virus podía haber sido un virus para el cual pudiera haber sido difícil encontrar una vacuna. Hay virus que son más difíciles de parar por vacunación, hay virus que son fáciles de parar por vacunación, por ejemplo, sarampión es fácil de parar con vacunación, el virus del SIDA es muy difícil. Este virus se parece más al del sarampión con respecto a la vacunación, es decir, muchos tipos de vacunas van a ser efectivas, y ya lo son, contra este virus, pero los medicamentos es más complicado. Los medicamentos se necesitan probar muchos antes de encontrar los adecuados. No es como las vacunas, que se prueban las tecnologías y si funcionan, estupendo. Medicamentos se necesitan probar muchos y hasta ahora no hemos tenido un medicamento que fuera realmente completamente eficaz en evitar, sobre todo, la enfermedad. Y sí, tenemos dexametasona, que ayuda a los que tienen enfermedad severa. No es un medicamento que es capaz de prevenir la enfermedad o tratar la enfermedad en todo el mundo, pero en toda la gente, pero al menos da lugar a un cierto disminución de síntomas en un porcentaje, lo cual ayuda, pero necesitamos medicamentos que se puedan tomar desde el principio, sobre todo orales, ¿no? Nosotros trabajamos con Farmamar en un medicamento plitidepsina, que es un medicamento que no es oral, pero que también puede dar lugar, si los estudios de fase 3 salen bien, a poder tratar a la gente que llega al hospital con síntomas un poco más graves. Pero los que más se necesitan son las píldoras que podrías tomarte en el momento de simplemente ser diagnosticado o tener síntomas, ¿no? Y en ese aspecto se están trabajando en distintas farmacéuticas y distintos grupos académicos tienen posibles medicamentos orales, que todo va a depender de qué tal funcionan cuando se hagan los ensayos clínicos. Pero yo creo que tarde o temprano, y esperemos que temprano, más que tarde, tengamos un medicamento que sea capaz de ser administrado por vía oral, que se pueda tomar en el momento en que alguien tiene síntomas muy poquitos o es diagnosticado. Y en ello estáis trabajando la cuestión de la mutación del virus. No estamos hablando de que se hacen las vacunas, se está trabajando. El hecho de que en tan poco tiempo haya mutado en distintas cepas dificulta todo bastante, mucho más. ¿Es una característica especial? Yo creo que es más la percepción, ¿no? de que son nuevas cepas. No son nuevas cepas, son variantes. Y realmente dentro de los virus de ARN, este virus es uno de los que muta menos. Por ejemplo, el virus de VIH o el virus de la gripe mutan muchísimo más, incluso dentro de la misma persona. Entonces, hemos tenido suerte que no es un virus porque ha tenido millones de oportunidades de mutar y ha mutado muy poco para lo que podría haber mutado. Y de hecho, ahora mismo lo que se está viendo, aunque es normal que la gente esté un poquito alerta, no alarmada, pero alerta a nuevas mutaciones, es que todas las variantes que han surgido, ahora mismo las vacunas y la infección previa protegen contra esa vacuna. Entonces, no es motivo de una alarma muy grande porque, gracias a Dios, tenemos suficiente protección como para que no nos suponga una enfermedad muy grave. Lo que pasa es que son a lo mejor variantes que se transmiten mucho más y eso da lugar a muchos más contagios. Cuanto más contagios, más casos y más casos graves potencialmente. Entonces, bueno, es intentar limitar ese número de contagios, pero hemos tenido suerte que ninguna de las variantes ha sido excesivamente severa o muchísimo más letal. Entonces, tampoco hay que alarmarse tantísimo. Vosotros que estáis con el virus, que lo tenéis y lo trabajáis, ¿no? Es materia prima de trabajo, ¿qué se desconoce? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué se conoce? ¿Qué parte de proporción es lo que se conoce y qué parte es lo que todavía queda por descubrir? Sí, se conoce bastante de la biología.
de cómo multiplica el virus en las células. Lo que más se desconoce es la enfermedad, y eso es típico para todos los virus, no solo para este virus. La enfermedad que causan las enfermedades infecciosas es muy compleja y es difícil de entender. La razón es porque dependen de tres factores. Depende del virus o la bacteria que te causa la enfermedad, depende del huésped, no somos todos iguales, no todos reaccionamos igual, y eso da lugar a que haya un espectro de patologías que es difícil de entender porque hay que conocer casi individualmente a la persona que es afectada para saber cómo va a responder al virus, y luego depende también de otros factores externos que pueden ser si alguien tiene por alguna razón una resistencia al virus porque ha sido expuesto a virus parecidos o porque ha tenido una infección con un virus que le ha dado lugar a una protección parcial durante cierto tiempo. Entonces son estos tres factores de a qué estás expuesto, de cómo eres y de cómo es el virus, lo que hace que sea muy difícil de entender la enfermedad, porque no es una enfermedad única. La gente tiene distintos síndromes de enfermedad, hay algunos que tienen más enfermedad severa, dentro de la enfermedad severa están los síntomas pulmonares, están los síntomas cardíacos, están los síntomas de trombos, o sea, y no todos van hacia el mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona tenga más enfermedad severa que otra? Conocemos los grupos de riesgo, pero no sabemos exactamente cuál es la razón por la que se tienen estos distintos síndromes de enfermedad. Se habla incluso, vamos, por lo menos lo que nos llega a nosotros, ¿no?, también de predisposición genética, de incluso la situación del sistema inmunitario en ese momento, ¿no?, del cómo te encuentras en ese momento. No sé si a lo mejor una predisposición genética, como para otras enfermedades también, puede ser una de las cuestiones, ¿no? Incluso para la vacuna también, claro, que hay gente que recibe la vacuna de una manera o de otra. Exactamente, y hay mucha gente que incluso se plantea, no he tenido reacción a la vacuna, a lo mejor no me ha funcionado la vacuna, pero yo le digo a la gente, tú a lo mejor eres una persona que cuando te pones enfermo no te da mucha fiebre, o sea, es todo de tu organismo, de tu sistema inmune y de tu genética. Entonces, como decía Adolfo, es una enfermedad muy compleja. Lo que no sabemos todavía es por qué entra en un nicho específico, por ejemplo, que ataque a un órgano en vez de a otro, pero está revelando a lo mejor patologías previas que la persona no sabía que tenía o acelerando que se produzca. Entonces, es un virus que aprende un poquito cómo atajar y meterse en tu punto débil. Encuentra el talón de Aquiles que tú tienes y ahí es donde te produce un síntoma más grave. Entonces, eso es lo que se está intentando entender, esa relación huésped-virus y bueno, pues en cuanto a la severidad de enfermedad, mucha gente dice que era una persona muy sana y ha tenido enfermedad muy grave. Bueno, pero a lo mejor esa persona muy sana tenía una patología previa que no sabía y este virus ha sabido pues provocarle un poco ese síntoma. Entonces sí que es importante, pero se ven muchísimas otras enfermedades. Yo trabajo en virus de dengue, en el que a lo mejor el 80% de los millones de personas que se infectan son asintomáticos. O sea, este tema del asintomático y el sintomático no es nuevo. Eso sucede en muchísimas infecciones virales porque realmente tenemos un sistema inmune muy diverso, ¿no? Y también temas étnicos, de a lo mejor resistencia en zonas específicas muy aisladas. Entonces, los virus te enseñan un poco sobre el ser humano, ¿no? Y sobre el huésped que atacan porque encuentran ese punto débil, ¿no? Y luego, sin embargo, también tenemos resistencia como innata, ¿no?, a ciertos virus. Y hay gente que no se pone enferma nunca, pero bueno, a lo mejor este virus justo les hace tener enfermedad grave. Entonces, bueno, pues es como decía Adolfo al principio también, muchas disciplinas diferentes tienen que trabajar juntas, como genéticos y a lo mejor infectólogos genéticos, pulmonólogos, porque es una enfermedad compleja y entonces eso es lo que es más difícil ahora mismo para fármacos y para todo, claro. Y en una situación internacional, socioeconómica, que no lo pone fácil. En Cádiz, concretamente, estamos históricamente sede de recepción de virus, ¿no?, y de epidemias, ¿no? Peste, fiebre amarilla, históricamente, por ser puerto marítimo, la hemos recibido. Situación internacional, movilidad internacional. No sé, lo meto y ahora me diréis vosotros, cambio climático, no sé si afecta algo. El contexto tampoco ayuda, ¿no? ¿Tenemos que cortar las comunicaciones a nivel internacional? Bueno, eso es muy drástico, ¿no? De cortar las comunicaciones a nivel internacional es algo que es muy difícil de hacer y no sería factible, yo creo.
Cambio climático influye sobre todo en cambio de ecosistemas. Entonces aparecen nuevas cosas que antes no aparecían debido a que el ecosistema está cambiando. Es posible que el cambio climático haya tenido algo que ver con la aparición de este virus. Es posible que a lo mejor la forma en que se originó, que todavía no se sabe en concreto cómo fue el salto que hubo de murciélagos a humanos, fue porque por razones de cambio climático hubo una más facilidad de un murciélago que se encontrase con este virus y diera lugar al final a que entraran humanos. En otras cosas es mucho más fácil ver el impacto del cambio climático en enfermedades infecciosas, sobre todo las que son transmitidas por mosquitos, que son mosquitos que viven en zonas tropicales, que con el cambio climático pues van subiendo a zonas subtropicales y zonas de clima temperado incluso, y da lugar a que haya vectores de propagación de enfermedades que no existían antes en sitios donde ahora los mosquitos, debido al cambio climático que ha habido, pueden subsistir y por tanto pueden transmitir la enfermedad una vez que ésta empiece, ¿no? Entonces hay cosas que están más claras, pero hay también muchos imprevistos, y las enfermedades zoonóticas, como son estas, zoonóticas porque saltan de un animal a humanos, son muy difíciles de predecir, y es debido y son más abundantes ahora porque hay más contactos, claro, hay más humanos, se llegan a sitios donde antes no se llegaba. Hay muchos más animales domésticos, de tal modo que es más fácil para un virus el poder entrar en estos nichos, que quizás si antes estaba simplemente aislado en la jungla, pues no había nunca un contacto con humanos o con un animal doméstico que llegase a ese sitio. ¿Cómo lo veis? Vosotros que estáis en contacto con España, que trabajáis desde Estados Unidos, os lo planteo como las verdades y las mentiras, ¿no? Nosotros mismos que estamos en los medios muchas veces no sabemos incluso ni diferenciar qué puede ser un bulo, qué puede ser una realidad demostrada, científica. ¿Cómo lo veis, Ana, desde el origen, desde el centro, que en teoría debería de ser difusor de esa información? Es un poquito difícil, ¿no? Porque por alguna razón parece ser que la gente tiene mucha tendencia a creer conspiraciones, ¿no? Como que hay que una conspiración para engañar o para crear algo malo, ¿no? Y no entiendo muy bien por qué, porque realmente si somos una sociedad como somos ahora avanzada es gracias a que no estamos conspirando, estamos realmente trabajando unidos para todo, tanto en sanidad, en economía y en muchas cosas globalmente, ¿no? Entonces lo hemos visto un poquito, ha sido un poquito cuesta arriba, ¿no? Porque nos hemos pasado casi la mitad del tiempo intentando desmentir bulos. Y yo no quiero convencer a nadie de nada, simplemente explicar, ¿no?, los bases o los datos que existen, porque no se trata de convencer sino de simplemente exponer los datos, ¿no? Y hacer que la gente crea un poquito en la ciencia. Entonces ha sido un poquito sorprendente, ¿no?, que haya habido tanta fuerza de movimientos negacionistas y cosas así, pero bueno, han existido siempre. Lo que pasa es que se crecen cuando hay un pánico general. También la situación no ha sido normal, la gente se ha quedado en casa y tenía muchas ganas de que se lo explicaran, ¿no?, lo que estaba pasando. Y bueno, pues sí, se ha visto un poquito como lo hemos visto todos, ¿no?, que no nos lo esperábamos, pero al final hemos tenido que lidiar con ello y lo mejor posible, pero al menos exponer los datos y lo que está pasando en la vida real habla por sí solo, ¿no? Ahora mismo se están viendo la enfermedad grave es en gente no vacunada. Entonces pueden decirte todo lo que quieran que las vacunas son malísimas, pero de hecho están salvando vidas. Entonces normalmente lo que hago es decir, bueno, estos son los datos, estos son los hechos, tú juzga por ti mismo. Yo no voy a convencer a un negacionista, pero al menos a gente que está dudosa se le puede decir, tú fíjate en los datos y mira si te convence o no. Entonces al final yo creo que tenemos la suerte de que están funcionando las cosas, entonces por sí mismo la vida real nos está enseñando que las cosas están funcionando a nuestro favor. Entonces yo tengo optimismo, ¿no?, de que no cuaje tanto el negacionismo y cosas así. Y en ese optimismo, ¿cuál es el futuro que nos espera al respecto? Estamos hablando del riesgo o de beneficios al tratamiento, estamos hablando de nuevas vacunas, estamos hablando también de otros riesgos de que aparezca otro virus que también que se sume ya algo más, ¿no? ¿Qué riesgos hay y qué visión podemos tener aquí en adelante? A corto plazo, lo que espero que ocurra, y que es fácil que ocurra, es que los países que tienen acceso a la vacuna se logren vacunar casi el 80% de la población. Eso va a hacer que no se acabe del todo con los contagios, pero que disminuyan de un modo dramático y que ya se convierta en otro tipo de
logística lo que hay que hacer para tratar con los casos que sigan quedando. Hay que seguir teniendo muy protegidas a los grupos de riesgo, estar seguros de que no entran estos virus, por ejemplo, en residencias. Hay que tener mejores tratamientos, quizá tengamos que revacunarnos porque el virus va a seguir circulando y hay un momento en que a lo mejor nuestra inmunidad decrece, pero no va a ser que de repente estás protegido y luego estás no protegido, sino que es un cambio gradual. Entonces eso va a ver con el tiempo si realmente se necesita una vacunación. De un modo gradual se va a ver si se va perdiendo inmunidad y si es así, pues habrá que hacer una revacunación. En el resto del mundo espero que también se acabe, se va a tardar un poco más, pero con nuevas vacunas se puede acabar también con la pandemia, no con el virus. Y luego, a largo plazo, pues el virus va a seguir circulando, no va a causar los problemas que está causando ahora, no va a aparecer de repente una variante que cause una pandemia, porque no puede cambiar tanto como para poder completamente evadir los anticuerpos que se han producido antes contra los virus anteriores, pero va a causar problemas y espero que tengamos mejores medicamentos para poder tratar a los casos que sigan quedando. Y luego, con respecto a futuras pandemias, está claro que van a seguir habiendo futuras pandemias. Si va a ser un virus de la gripe, o va a ser otro coronavirus, o va a ser un virus que todavía no sabemos, de una familia que no nos esperamos que cause una pandemia, eso no lo sabemos, lo que sabemos es que va a haber otra pandemia. ¿Cuándo lo va a haber? Tampoco lo sabemos. A lo mejor si tenemos muy mala suerte puede ser el año que viene. Es muy difícil que ocurra el año que viene. Lo normal es que ocurran estas pandemias, que ocurran cada 10 años pandemias con una severidad no tan grande como esta, y a lo mejor una vez cada 50 años o cada 100 años una pandemia con una severidad como la que tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer para ello? Pues seguir vigilando los virus y trabajar en vacunas que sean de amplio espectro, incluso contra virus que estén en la naturaleza, porque están no solo funcionando contra los virus que tenemos nosotros, sino también contra virus parecidos que estén en la naturaleza, y seguir trabajando en tratamientos, seguir formando científicos y no olvidarse de la sanidad y de la salud pública. Trabajar en tener la capacidad de hacer diagnósticos casi inmediatos desde el momento en que se sepa un método diagnóstico para poderlos implementar rápidamente. Es una combinación un poco de poner más fuerza en salud pública, tener las cosas preparadas para poder hacer nuevos medicamentos, nuevas vacunas, logísticamente nuevos diagnósticos, tener los científicos preparados y seguir trabajando en vacunas de amplio espectro y en tratamientos de amplio espectro. ¿Hay posibilidad de acabar con el virus? Es decir, ¿es posible que en un momento dado se le acorrale de tal manera que desaparezca o quede de una manera residual? En la historia de la humanidad ha sido muy difícil acabar con virus con una forma interviniendo. Por ejemplo, el caso de la viruela o el caso de la polio, ¿no? Entonces, eso supone realmente un esfuerzo masivo y no teníamos, por ejemplo, en el caso de la polio y la viruela, una pandemia. Entonces, es muy difícil durante una pandemia y con vacunación y sobre todo teniendo ahora mismo la resistencia en ciertos sitios el que se pueda erradicar, pero no se trata de erradicar, lo que queremos es controlar y queremos llegar a un punto en el que sea aceptable tener un cierto número de casos anuales, como está sucediendo con gripe o con otras enfermedades que causan muertes anualmente, pero que pueden ser, si tenemos vacunas, que tenemos muchas mejores vacunas que con la gripe, llegaremos a un momento en que se controlará. Pero no podemos tampoco ponernos una meta tan inalcanzable, porque si no es bastante más frustrante. Entonces, lo importante es controlar y llegar a un punto en el que se puede vivir con esa enfermedad, ¿no? Y se puede, porque no está saturada la sanidad y porque se pueden tratar los casos. Entonces, no queremos tampoco erradicarlo, pero bueno, a lo mejor tenemos la grandísima suerte que se vacuna tantísima gente que se erradica este virus, pero los coronavirus son virus que están en la naturaleza de muchos animales y va a ser muy difícil que no vuelvan a surgir. Pero vamos, si ya la gente tiene una inmunidad de base, va a ser mucho más difícil que causen una pandemia como la de ahora. Y entonces la virología es muy compleja y es muy impredecible, pero tenemos las herramientas y lo que se trata es de tener suficiente financiación de la investigación básica, tener una sanidad fuerte, porque también hay que financiar la sanidad pública, porque es lo que se está colapsando. Y ahora mismo lo que está pasando en esta ola o onda o como se llame,
no es en las UCIs, ahora mismo es la atención primaria la que se está colapsando. Entonces, tener también en cuenta que todo este personal sanitario está expuesto a una tensión y mucha presión de todos los puntos. Entonces, tener en cuenta que esto va a pasar con cualquier tipo de pandemia que venga. La sanidad pública no se puede abandonar y la investigación básica tampoco. Entonces, tener un poco de concienciación de que hay que dedicar un presupuesto para mantener estos sistemas que son básicos. Exacto, y eso, Adolfo, ya vamos a ir cerrando. Sí. La verdad que me gustaría que no terminara la entrevista, pero lo importante del respaldo, de la financiación. Venís de un hospital, venís de referencia, me imagino que tendréis allí todas las herramientas y el respaldo a vuestra disposición. Claro, después nos venimos aquí solo para recibir en el servicio de sanidad público. ¿Cómo lo veis vosotros, ¿no? Esa importancia del respaldo de la administración. Sí, es importante, pero también continuada, ¿no? Es difícil empezar desde cero. La verdad es que ha habido se ha volcado todo el mundo en intentar financiar también estudios, tanto por científicos como por empresas pequeñas. Y ha habido mucha filantropía, algo que no ocurría, por ejemplo, en España. En España ha habido asociaciones filantrópicas, ha habido gente que ha donado para investigación a distintos grupos, a distintos centros, para poder seguir con una investigación rápida en este virus, algo que no se veía. Pero se necesita una financiación continuada. ¿Qué quiere decir eso? Pues si no tenemos una financiación continuada, no hay investigadores, no se pueden formar nuevos investigadores. Los investigadores que yo ya me voy haciendo viejo y alguien tiene que venir detrás de mí, y eso ocurre con todo el mundo, ¿no? Entonces se necesita una financiación continuada para tener un equipo de base que sea renovable, que vengan nuevos jóvenes y que puedan llevar a cabo una investigación seguida, continuada. No se puede simplemente echar dinero una vez que tengas una pandemia. Se ha hecho y eso ha ayudado mucho, pero hubiésemos estado mejor si hubiésemos tenido en muchos sitios del mundo una mayor capacidad tanto de salud pública como de investigación, que es lo que ya se sabía que podía ocurrir si viniese una pandemia, ¿no? Lo que ha fallado es fallado relativamente, lo que podrían haber ido las cosas mejores si hubiésemos estado más preparados, pero una vez que ha llegado, pues no puedes ya prepararte, ya es un poco demasiado tarde. Entonces se ha luchado con las herramientas que se han tenido y bueno, se han logrado ciertos hitos. ¿Se podía haber llegado a la vacuna antes? Pues si hubiese habido más investigación anteriormente en SARS, quizás se hubiese llegado a la vacuna un poquito antes de cómo se ha llegado, en medio año en lugar de un año. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido y la verdad es que se han hecho muchos logros. Adolfo García Sastre, virólogo, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí. Gracias por estar con nosotros aquí en Onda Cádiz. Vale, a vosotros. Un abrazo. Y Ana Fernández Sesmas, profesora también de la Escuela ICANN de Medicina del Hospital Monte Sinaí, en Nueva York. Gracias por estar también con nosotros. Muchas gracias a vosotros.